Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Cara a cara con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, estamos en Cara a Cara. Hoy platicamos sobre la construcción, sobre este sector importante para la economía de nuestra entidad, para la economía de la ciudad, pero que también en el pasado ha tenido muchas discusiones, muchos debates en torno, por un lado, el crecimiento de la ciudad, de la expansión de la mancha urbana, también el crecimiento vertical que lo hemos visto que ha proliferado en nuestra ciudad, y también estas relaciones de pronto no tan éticas que existen entre el sector público y la industria de los constructores, precisamente para orquestar distintas tramas de corrupción, como por ejemplo el asunto de los moches. Y bueno, aprovechamos que la Cámara de la Industria de la Construcción en Jalisco tiene nuevo presidente que fue electo hace algunos días, particularmente, ya me corregía el nuevo presidente, pero creo que el lunes 13 de febrero, y lo saludamos a Luis Méndez Jaled. Luis Méndez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es Jaled? ¿Es turco? El libanés. 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 Luis Méndez Jaled, gracias por estar aquí con nosotros. Luis, pues platícanos primero de la elección. ¿Cómo quedaste electo? ¿Cómo se elige incluso en la CEMIC? ¿Cómo se elige al presidente? Sí, mira, es una asamblea en la cual arranca todo el proceso a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, de alguna manera, es el periodo que tenemos para emitir los votos, y en el orden del día a las 5 de la tarde arranca formalmente. ¿Cuántos son en la asamblea? 540 afiliados. Ah, son muchos. Sí. Y bueno, a las 5 de la tarde empieza el proceso, el orden del día, y uno de ellos es contar la votación. Una vez que se emite quién es el ganador, en ese momento se le otorgan los poderes y ahí mismo empieza a presidir con su plan de trabajo, y a partir de ese momento es presidente. ¿Y previamente que te reúnes con los delegados? Hay una precampaña que arrancó desde el mes de noviembre. El proceso marca que por medio de una convocatoria que tiene que estar emitida en un diario en Jalisco. De circulación, ajá. Un mes antes de la asamblea, y una vez que sale la convocatoria, que salió el 13 de diciembre, tiene uno 10 días para registrar su planilla, pero bueno, ya uno está en el proceso preelectoral y tiene reuniones y empieza uno a caminar. ¿Cuántos candidatos había a la presidencia? Había otro candidato y yo. O sea, solamente dos. Dos ¿Y candidatos. ¿Cuántos votos ganaste? Aproximadamente, recuerdo, fueron 540 contra 380, más o menos. Entonces hay en total casi 1,000. En total votos son 1,098 votos. 1,098 votos. Sí. Y entonces la diferencia son el número de delegados. Lo que pasa es que por antigüedad hay las empresas que tienen más de 10 años son 4 votos, y así se va estructurando por antigüedad, por lealtad. No es voto por empresa, es voto por antigüedad, es un esquema un poquito ahí más. Entonces, que le da peso sobre todo a los que tienen muchos años. A los que tienen más años afiliados continuamente. Oye, ¿y los partidos políticos no meten ahí sus tenazas buscando o algún candidato quede? Pues no, y no se debe permitir eso. Se ha sido muy respetuoso en ese sentido. Pero ¿estás seguro de eso? Que los partidos no intervienen. A mí no me consta directamente, ¿no? No, digo porque la verdad es que yo nunca me había enterado de la elección en la CEMIC. Y me pareció interesante que gente que yo vinculo a partidos políticos me buscó escribiéndome de esos temas. Entonces dije, pues igual está la parte más afín a MC, la parte más afín al PRI, al PAN, o eso no pasa en Mira, lo que sucede es que tenemos conocidos en todos lados, ¿no? Sí. E inclusive en obras públicas, tanto en el estado, en los municipios. Y bueno, se genera un clima ahí interesante y participaciones y opiniones, pero de eso a que puntualmente no. ¿Qué les ofreciste a los constructores para que votaran por ti? El centro de tu proyecto, ¿por cuántos años estarás en la presidencia? Mira, los estatutos marcan 2 años. 2 años. Y puede uno un tercer año. Optar por un tercer año.
¿Qué les ofreciste en términos de proyecto? Mira, en términos generales, nuestra propuesta está planteada en 3 ejes: representación, gestión y servicios. En el tema de representación tenemos 5 líneas de acción y una de ellas fue promoción de empresas AMIC, otra participación proactiva en los comités de obras, otra representación estructurada, otra buenas prácticas empresariales y alianzas estratégicas, por decirte uno de los ejes. ¿Qué es representación? Que esa es representación. El otro de los ejes, en el tema de gestión, bueno, fortalecer mucho las comisiones mixtas donde se toman las decisiones, tener una agenda muy estructurada y muy proactiva, formar comisiones de política exterior para coadyuvar y cabildear en todos los sentidos de políticas públicas y de inversión privada, y otro, gestión legislativa, ¿no? Pues promovimos la ley de obra pública y seguimos empujándola. Y en el tema de servicios, necesitamos que nuestros empresarios sean cada vez más competitivos. Ofrecemos un departamento de investigación técnica, capacitación con detección de necesidades muy clara, apoyada por certificaciones y asesorías. Oye, me llama la atención que no escucho la palabra corrupción. ¿No es parte de tu programa? Sí, mira, en uno de nuestros puntos, el de buenas prácticas empresariales. Okay. Aquí este tema es complejo. Este tema radica mucho por cultura, radica mucho por la cultura de la denuncia, por la cultura de la transparencia. Impunidad. Y por el tema de la como transversal, ¿no? Sí, claro. Sí. Y tenemos una estrategia muy clara para fortalecer nuestro código de ética y también por medio de estudios de mercado generar percepciones y apoyar mucho a la cultura de la denuncia. Es decir, sí propones un modelo de denuncia de los actos de corrupción que sucedan entre constructores y el gobierno. Sí, claro. Y este modelo radica y este modelo está basado mucho en el Observatorio de la Industria de la Construcción, que es un mecanismo que estamos implementando a nivel nacional. ¿Un observatorio? Un observatorio a nivel nacional. Y este observatorio lo que queremos es estar muy al pendiente de la toma de decisiones, inclusive de las asignaciones, y también quiero yo fortalecerlo más para coadyuvar con el empresario, para que se hagan obras con toda la calidad y en ese sentido que las dos partes estemos bien enfocadas. ¿Este observatorio es de la CEMIC nacional? Es a nivel nacional, sí, a nivel nacional y en todas sus delegaciones. ¿Pero se hace está con caminando. obras federales o también obras estatales? En obras de ambas, federales y estatales. Pero no pensarías, digamos, en reproducir en Jalisco un modelo de estas características. Ya estamos trabajándolo. ¿Y a qué han llegado, Jalisco? Bueno, tenemos un banco ya importante de estadísticas de cómo se van asignando, cómo son las asignaciones tanto en temas de gobierno estatal y en algunos municipios, y lo estamos construyendo. Lo que queremos es llegar a tener más información cada día para buscar lo principal, que es equidad en las oportunidades de trabajo, ¿no? Equidad en las oportunidades. Y a ver, tú que conoces al sector y que por la victoria que tuviste en la CEMIC, me queda claro que pues llegas con una credibilidad importante porque ganaste por un buen número de votos. ¿Por qué los buenos constructores, que seguramente son la mayoría, los que hacen bien las cosas, los que inician los procedimientos legales como se deben de hacer, los que van y con los gobiernos y no buscan ningún tipo de mochada, ¿por qué no denuncian a los malos constructores? ¿Qué pasa? Porque hay ahí como una especie de velo de impunidad, incluso entre los mismos constructores. Creo que nos falta mucho ser observados. Creo que nos falta mucho cada vez más estar preparados a las coyunturas, estar más capacitados, pero principalmente hacer equipo para vigilar quién está mal y quién no. Quien está haciendo las cosas mal, necesitamos platicar con él. ¿Pero a qué teme el buen constructor y ustedes, por ejemplo, que dirigen estos espacios? ¿A qué temen? ¿Por qué no lo dicen públicamente? Oigan, esto se me hace que están haciendo trampa. Bueno, lo hemos comentado públicamente, pero más que a qué tememos, creo que ahora para eso estamos generando estos ejercicios del observatorio, para tener toda la certeza. Es que algún constructor me platicó una vez y me dijo, es que si yo la información que tengo la hago pública, me sacan de cualquier tipo de competencia por asignar obra pública en ayuntamientos o en gobierno del estado. ¿Eso pasa? Bueno, o sea, el que denuncia al corrupto se puede quedar sin chamba.
No me ha tocado a detalle, pero para eso estamos, para vigilar y para poder proteger y representar bien al afiliado que en el momento que lo haga y de una manera justa y bien documentada, apoyarlo con todo. Vamos al corte, seguimos platicando con Luis Méndez. Al regreso también le entramos a otros temas de la coyuntura local. Estamos de regreso en Cara a Cara, platicando hoy con Luis Méndez Jaled, nuevo presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. En Jalisco ya platicamos sobre muchos temas, Luis, que tienen que ver con tu elección, cómo llegaste, cuál es el método, el asunto de la corrupción. Y no sé si un asunto ya para terminar este tema de la denuncia. Si recuerdas bien, cuando se empezó a discutir el Sistema Nacional Anticorrupción, surgió una figura que para mí es clave y que lo es clave en muchísimos sistemas políticos, como por ejemplo el de Estados Unidos, que es el famoso chivatón, el que sopla. El que dice algo que está pasando y que la justicia lo protege para que pueda denunciar algunos actos de corrupción. Al final, lamentablemente en el Sistema Nacional Anticorrupción no quedó la figura, lamentablemente, porque creo que es una figura importante de proteger. No sé si en tu caso, en la CEMIC y entre los constructores y en la relación con la Fiscalía, por ejemplo, y en la relación incluso con la CIOP, no se puede optar también por un modelo de estas características de decir, bueno, si de pronto es difícil denunciar, hay que hacer todo lo posible para proteger a quien se atreve a denunciar algunos actos de corrupción en el sector. Sí, mira, yo creo que el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y todo esto, necesitamos irlo trabajando. Es un ejercicio, lo repito y lo vengo repitiendo, de cultura, donde necesitamos cada vez más meterle información. Necesitamos coadyuvar también con las demás dependencias, con CIOP, con la Fiscalía, para generar este sistema donde todos estemos muy comunicados y sea claro el tema. Que si existe, a mí me gustaría que no existiera tal vez la necesidad de llegar a denunciar y que después pudiese tener una problemática, sino estar bien en esas mesas para detectar desde antes lo que está sucediendo. En la comparecencia que hizo el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas, decía en el Congreso con los diputados que los moches se habían acabado en la CIOP. Así lo dijo, se acabaron los moches, e incluso en una entrevista que tú estabas presente también nos lo dijo en Cara a Cara directamente, se acabaron los moches. A mí me parece difícil de creer, pero bueno, tal vez la profesión del periodista es también ser un poco incrédulo. Uh-huh. ¿Tú qué crees? ¿Que se acabó este asunto de los moches? Mira, vengo llegando, tengo 2 días. Pero eres funciones, ¿no? Sí, claro. El trabajo que ha venido haciendo Netza desde que llegó hace ya algunos meses ha sido muy fuerte, muy intenso. Está dando una cara de mucho dinamismo, está trabajando muy fuerte. 4 o 5 meses que nosotros estamos aquí, pues no hemos tenido hasta ahorita ningún tema en ese sentido, ¿no? Yo lo que también te puedo decir es que yo me comprometo a estar muy de cerca, tanto con Netza como los directores de obras públicas de los municipios, y toda la gente que genera esta obra, para coadyuvar en ese sentido y que no suceda. ¿Tú, Luis, le construyes al gobierno? ¿Tienes obras con el gobierno? Sí. ¿Qué obras tienes con el gobierno? Ahorita específicamente tengo por ahí alguna obra en Guadalajara, básicamente, pero... ¿Y eso no te puede limitar de alguna forma? ¿Hacer alguna crítica? No, a lo que yo voy es, me he venido preparando desde hace muchos años, y como veo que se viene la inversión y cómo se está estructurando la obra en Jalisco, que el 70% de la obra y de la inversión es privada y el 30% es pública, así estoy estructurado. Y además, mira, yo te contestaría, no tanto es un sentido de conflicto de intereses, es un sentido de principios. Y en ese no tengo ningún problema y ningún empacho de que si sucediera algo anormal... No dirías, oye, por cuidar mi obra que estoy haciendo en Guadalajara, claro, o en el gobierno del estado. No. En ese mismo sentido, para terminar el tema de los moches, prometió en su momento el secretario
distintas formas tecnológicas, de aproximación tecnológica al problema, que creo que es una de las soluciones, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, Luis, que es que nosotros también como ciudadanos podamos meternos a una página, ver exactamente cómo se asignan las obras, a través de qué procesos. Y ahí también los comités de obra pública son fundamentales. Y una parte de tu proyecto incluso lo refieres. ¿Cómo hacer que la CEMIC tenga un papel más protagónico en estos comités y que también sean nuestros ojos? Porque creo que al final eso es importante, que el ciudadano diga, cuando la CEMIC está representada ahí en un comité de obra pública, está defendiendo no solo el interés de sus agremiados, sino también el interés de los ciudadanos. En ese sentido, bien lo comentas, es una gran responsabilidad participar en esas adjudicaciones de obra. A mí me gustaría, y pronto entraré en pláticas con todos ellos, de los que vengo comentando, de los funcionarios que ven estos temas de asignación de obra pública, a mí me gustaría coadyuvar y estar involucrados en más procesos, no solamente en la adjudicación, sino en todo el proceso de calificación. En la confección, en todo el proceso, ¿no? ¿Para qué? Para aportar, para al final del día somos los que representan a los empresarios organizados y somos los que traen el feeling de lo que está sucediendo. Y en ese sentido también queremos colaborar con la tecnología, con la transparencia, inclusive con la información clara, precisa y contundente en el momento para que cada vez todo sea más claro. ¿Cómo ha sido la relación de la CEMIC en general con los ayuntamientos emanados de Movimiento Ciudadano? ¿Ha sido una relación positiva? ¿Ha habido roces? No, muy buena relación. La relación que se tiene con los municipios ha sido excelente, igual con gobierno del estado, y en temas federales, en SST y en temas federales en IFET ha sido buena, siempre ha sido muy proactiva. Claro, históricamente ha habido desencuentros. Y debe de haberlos, ¿no? Porque si no, pues parece que ya son lo mismo, exacto. Sí, los debe de haber, y no quiero entrar ni en retórica, pero hay una relación muy cordial y estoy seguro que en mi administración va a ser una relación más que cordial de trabajo en equipo para hacer que la industria y que los empresarios de Jalisco se fortalezcan. Luis Méndez, los tiempos han cambiado mucho. Parece que el tiempo se ha acelerado en los últimos 4 o 5 meses y con todo lo que sucede con Donald Trump, la amenaza que viene del norte, hemos recuperado 2 palabritas que van juntas casi siempre, pero que muchas veces las separamos, que era el asunto del mercado interno. Lo perdimos por mucho tiempo, ni siquiera se discutía en este país el tema del mercado interno, era todo exportación, economía para afuera, quitar aranceles. Y ahorita creo que ha vuelto eso, y te escuché en algunas entrevistas que diste utilizar mucho el concepto de mercado interno. ¿Qué significa esto de mercado interno y cómo los constructores se pueden comprometer incluso con este proyecto? Sí, lo vengo manifestando, el fortalecimiento, ¿no, del mercado interno. Creo que las coyunturas que venimos pasando con Trump, con la debilidad del peso, con lo del gasolinazo inclusive, nos sacudieron. Sí. Afectaron a todas las familias, y al tema específico de la industria, pues se vinieron temas como el cemento y el acero, que subieron desde unos 25-35%. Esto impacta directamente en las obras, a subir hasta un 9 o un 10% nuestras obras. Creo que debemos de dar un giro total, radical. No podemos seguir así. Creo que si vemos todo lo negativo del comportamiento y las políticas de Trump, hay cosas muy positivas, y es voltear a ver hacia nosotros, a consumir a lo nuestro. Si hablamos de insumos, consumir lo nuestro. Y si hablamos de empresas, tenemos empresas ya preparadas para enfrentar esto. Hay tecnología que nos falta y que tenemos que importar, pero hay muchos países de los cuales se pueden importar, no solamente Estados Unidos. En el caso del gobierno, en la industria privada ya es decisión desde mi punto de vista de cada quien, pero creo que en los gobiernos sí los podemos presionar para que tomen esas decisiones a favor del interés general. ¿Cómo están ahorita asignando obras los gobiernos, tanto estatal como municipales? ¿Con empresas de aquí, con empresas del resto del país, con empresas extranjeras? ¿Con quién? ¿Con constructoras de dónde? Mira, en el tema estatal y municipal se ha logrado muchos avances. Se ha logrado que
que la mayoría de las empresas sean jaliscienses. Se ha trabajado muy fuerte y hemos tenido resultados en ese sentido. En el tema federal sabemos de algunas empresas extranjeras que empezaron a tener fuertes contratos a nivel nacional, inclusive en Jalisco y en muchos de los estados, pero esto ya está cambiando. En el aeropuerto, por ejemplo, hay muchas empresas mexicanas, Coconal ganó una gran parte de una de las pistas y vamos muy bien en ese sentido. En el tema de Jalisco, necesitamos fortalecer todavía más a los empresarios estatales, porque hay fuertes empresarios, para que jalen el recurso de alguna manera con asociaciones públicas privadas y puedan aportar a la obra pública en esos esquemas, siempre y cuando también nos ayuden a coadyuvar para que le den trabajo a las microempresas y se genere pues el empleo que tanto fortalece al Estado. Vamos al corte, Luis, y si quieres retomamos precisamente en este tema de la participación de las constructoras jaliscienses en la obra pública. Estamos de regreso en Cara a Cara, platicando hoy con Luis Méndez Jaled. Él es nuevo presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Jalisco. Hace apenas algunos días que comenzó sus 2 años al frente de esta Cámara. Luis, dejamos en el asunto de la participación de los constructores jaliscienses en la obra pública. ¿Tienes algún porcentaje de cuántas, o sea, qué porcentaje de la obra pública en general que se hace en Jalisco la ejecutan a través de empresas locales? ¿Tienes algún porcentaje por ahí? Bueno, es que dependiendo si es estatal, si es municipal, pero aproximadamente el 75%. Es decir, un porcentaje bastante importante. Sí, hay algunas dependencias que llegan a la mitad o al 60%, hay otras que rebasan los 80, 90, pero en términos generales, 8 de cada 10 empresas son jaliscienses. ¿Y crees que habría que apostar por subir ese porcentaje? A mí me gustaría que todas, y voy a abogar porque pero si son competitivas, ¿sí, no? Porque esa es la prioridad. Nada más porque son de aquí. Esa es la prioridad. Ahora, también lo que debemos de pedir es que las reglas sean parejas para todos. Si vienen de fuera o de adentro, pero sí como una política pública debemos empujar en que sean jaliscienses. Y bueno, ha estado mucho el debate, y tú lo sabes, Luis, en el Congreso, desde las leyes de adjudicaciones, leyes de obra pública. ¿Cómo está la legislación actualmente y si están cómodos en la CEMIC con este trato, con las reglas del juego? Mira, definitivamente se tiene muchos años con el tema de la ley de obra pública y algunos reglamentos en los que ya debemos de cambiarlos. Nosotros estamos abonando a esta cultura de la legalidad, lo que comentas. Hemos entregado ya una propuesta a los empresarios de la industria de la construcción. Nos hemos dado a esa tarea de revisar las normas que rigen la contratación de la obra pública y de los servicios relacionados. Y bueno, examinamos todo esto para aportar en ese sentido. Entregamos un documento muy valioso a la ley de obra pública, y es como estamos participando ya con acciones muy puntuales, ¿no? ¿Cuáles son? Dinos algunas. ¿Qué les gustaría que la ley dijera? Mira, existen, por ejemplo, el método de calificación, el método binario, todas estas cosas. Todavía hay tarea por hacer, ¿eh? Sí. Hay temas como el banco de proyectos que esa es una tarea pendiente que necesitamos fortalecer más en nuestra propuesta, entre algunas cosas. A mí es muy amplio el documento y me gustaría después platicártelo más a detalle todavía. Pero digamos, si hay algún elemento que crees, esto es lo que se tendría que corregir a corto, mediano plazo, esto es lo que nos genera más injusticia a la hora de tratar de competir con empresas que vienen del resto del país o que vienen del extranjero. Un elemento, porque creo que es importante, e incluso siento, Luis, que hay un ánimo en la sociedad de apostar y de tener legislaciones que protejan a las industrias y que protejan a las empresas de aquí. Sí, mira, en diversos artículos de nuestro proyecto aludimos el trato preferencial sobre la empresa local, que tenga como por objeto promover la participación especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí está muy puntualizado en ese sentido, y bueno, debemos de mejorar el perfil de las empresas para tener más ese abanico y promoverlo, ¿no? Otro de los efectos Trump
si bien hablamos de la cara positiva en términos generales, porque el hecho de que Trump nos haya recordado de que tenemos un mercado interno que lo podemos fortalecer y que el consumo y que el gasto aquí en México puede ser una herramienta y una palanca de desarrollo nacional, se nos había olvidado por completo. Creo que ese ha sido una consecuencia positiva de la llegada de Donald Trump. Pero otra consecuencia negativa es que nos damos cuenta de nuestra dependencia y por lo tanto de que muchas cosas suben por el tipo de cambio automáticamente. Y recuerdo que leí hace algunos días en el periódico El Economista algunos datos, por ejemplo, que el costo de obra pública se podía ir, no recuerdo si 10 o 12% era por ahí el porcentaje. ¿Qué datos tienen esta materia y cómo nos impactará en términos económicos el hecho de que la construcción, los precios se vayan para arriba? Mira, sí, como te lo comentaba, ¿no? El tema del acero y del cemento subió y algunos otros insumos que impactan aproximadamente en un 12% en el costo de la obra. Creo que debemos en nuestras comisiones mixtas sentarnos a platicar para reestructurar todo el tema de costeo. Sí. Ya no podemos seguir así. El costeo se tiene que reestructurar. ¿Y qué se puede hacer? Es decir, ¿qué cosas se pueden hacer para que el precio no se nos vaya a las nubes en corto plazo? Pensando en 2017, que creo que va a ser el año más difícil con Trump, es el año de la inestabilidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el sector de la construcción para que no se vayan tan arriba los costos? Bueno, ahorita de bote pronto lo que te digo es lo que podemos, no en materia de macroeconomía, ¿No se pero puede sustituir, digamos, algunas cosas que importamos? Sí, es parte de lo de fortalecer el tema del mercado interno. Necesitamos voltear a ver temas de insumos mexicanos. Eso es indispensable. Y bueno, también las personas que se dedican a producirlos también tienen una tarea muy fuerte para empezar a tener la calidad y responder a estas necesidades. Y ahí hay un asunto que lamentablemente no se ha debatido a fondo con datos. Pero si bien la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal e incluso la de Aristóteles Sandoval empezaron 2013 y 2014 con buen nivel de gasto en obra pública, hemos visto que se han venido a la baja de forma tremenda. Casi todo con deuda, hay que decirlo, sobre todo a nivel federal. Y en un momento de dificultad económica, lo que te dicen los economistas que mejor manejan las medidas contracíclicas es que es cuando el Estado tiene que invertir más, recortar en algunos espacios y apostar por la obra pública, que aparte te genera empleos, te genera consumo y como dirían economistas de la talla de Keynes, pues es lo que hace rodar la economía al final, ¿no? Si no hay gasto, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay producción. No sé si crees que nuestros gobiernos están invirtiendo poco en materia de obra pública para lo que tendrían que estar invirtiendo en un país con las necesidades de México. Sí, mira, creo que sí hay que priorizar. Lo acabas de decir. Acabas de hacer un análisis muy contundente de cómo podemos detonar una economía. Te voy a dar algunos datos. En Jalisco el año pasado se generaron aproximadamente 29,000 millones de pesos de obra, de los cuales 8,700 fueron de obra pública y 21,000 fueron de obra privada. Aquí sí, 8,000 millones, no solo del gobierno del estado, todos los municipios, ¿no? Sí. Todo lo público y lo federal también, ¿no? Sí, es bajísimo. Y hablando, y 20,000 de obra. O sea, de más obra del privada. doble en obra privada. Sí, 70-30 aproximadamente. El 47% de esta obra fue de inversión de edificación y el 26% de transporte y urbanización. Si te fijas, entre estos dos rubros se fue casi el 70-80%. Entonces necesitamos, además de priorizar más el por medio de las asociaciones público-privada y de otro tipo de ejercicios, el detonar más la obra pública, nos debe dar un poco de consuelo el que hay ejercicios de obra privada cada vez más significativos. Los últimos 2 años hubo un boom en el tema de edificación. Entre los 2 años yo creo que se llevaron 25,000 millones de pesos, claro, entre 2015 y 2016. Necesitamos, además de priorizar más obra pública, tal vez adelantar los procesos de adjudicación para detonar esas economías. Es que se empiezan a ejercer julio, agosto, septiembre, ¿no? Incluso a veces llega diciembre y no lo pudiste ejercer por todo el aparato burocrático para bajar fondos federales y el resto. No simplificar. Yo creo que ese
es una estrategia que podría ser muy puntual de adelantar para ya reactivar la economía que genera más de 130,000, 125,000 empleos anuales. Con orden, ojo, porque después nos agarran los gobiernos la ciudad y tenemos 130, 140 frentes de obra y no puede circular por ningún lado. Pero con orden, planeación es fundamental, ¿no? Para poder activar la economía. Y hablando de esta inversión privada, que nos fijamos mucho en la inversión pública porque es el dinero de todos, pero la inversión privada fundamental en materia de construcción. Y no sé cómo ves al sector, si con las inestabilidades del norte, los malos presagios en materia económica, pueden llegar un poquito a contener sus inversiones en este año, en 2017. Mira, yo creo que este año va a ser un año un poco complejo. O por decir bastante un poco, complejo. va a ser complejo. El año pasado nosotros tuvimos un crecimiento final de un 3% en nuestro PIB. Es decir, arrancamos con crecimientos de un 16-17% y terminamos en un crecimiento de un 3%. Se fue conteniendo la obra, entonces. Sí, y creo que para este año estamos esperando un 2%. En ese sentido, sí es muy importante y una de las estrategias podría ser regional. Jalisco cuenta con un 36% de toda la producción que se dio el año pasado en la región centro-occidente. Aportó aproximadamente 100,000 millones y a la región somos de los principales, aportamos el 22% esta región a nivel nacional. Creo que si tenemos ese desarrollo regional entre Aguascalientes, Colima, Guanajuato, que sería el segundo estado en fortaleza, regional, sí, con Michoacán, Nayarit, San Luis y Zacatecas, y juntos podemos regionalizar y proyectar, creo que se pueden mitigar muchas cosas. Seguimos platicando con Luis Méndez, último bloque con el nuevo presidente de la CEMIC. Comunícate. Estamos de vuelta con Luis Méndez. Luis Méndez, el nuevo presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Jalisco, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, mejor conocida como la CEMIC. Dejamos el asunto de la aproximación regional y me parece interesante, Luis, recuperar ese concepto de región que se ha ido perdiendo por la forma en que se ejecutan también los presupuestos, pero perfectamente podría existir una interlocución, un espacio de diálogo entre los gobiernos de las distintas regiones, de los distintos estados, no solo para propiciar más inversión pública, sino también para dar condiciones para que exista inversión privada en materia de construcción de calidad y, ojo, con orden. Claro, es importante, ¿no? Con mucho orden y en una estrategia de comunicación y de intercambios, inclusive ahorita preguntábamos y decíamos, a lo mejor el empresario tiene que ser de Jalisco y que no lleguen de otro estado. Puede que sí, pero por otro lado necesitamos el tema de regionalizarnos y tener ese liderazgo, nos puede dar mucho. Hay muchas cosas en Jalisco que a lo mejor le hacen falta a Guanajuato. Entre Jalisco y Guanajuato fueron aproximadamente 170,000 millones de pesos de los 280,000 que se dieron en construcción. Entonces, en la zona centro-occidente. En la zona que incluye centro. Que Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, San Luis, Zacatecas y nosotros. Fíjate, eso es una región grandísima. Sí, y bueno, y se pueden hacer muchos casos. Platicarte un poco de la dinámica de nuestra Cámara. Sí. Tenemos delegaciones en todo el país. Tenemos representación en todos los estados. Entonces, hay una excelente relación mía con los presidentes de las demás delegaciones de todo el país y principalmente con las de la región. Hace unos días tuvo el foro de infraestructura 2030 que tuvimos Cámara y se dieron cosas muy interesantes. Creo que ahora también ya es tiempo de que en la región empecemos a duplicar esos ejercicios con nuestras propias economías como primer paso. Un tema que también me parece que tiene importancia, en el Congreso se discute, todavía no ha pasado, una ley anticotos. Bueno, así se le llamó en términos públicos. Creo que se llama ley para regularizar espacios cerrados. Creo que es el nombre real. Pero bueno, tiene distintos elementos esa ley, pero la más polémica ha sido pues abrir los pasos de las calles, algunas calles públicas que están en comodato en estos fraccionamientos, que se abran. No sé si los constructores hacen alguna autocrítica de la forma en que ha crecido la ciudad tan llena de cotos.
Sí, mira, además de cómo ha crecido la ciudad, creo que la redensificación en la zona metropolitana es muy importante. Ya se están haciendo ejercicios, ya existe el plan de ordenamiento territorial, ya existen ya varias mesas, ya existe una ley, ya se está trabajando. ¿Cuál es nuestra tarea como Cámara? Necesitamos, y lo repetía, en las comisiones mixtas con nuestros expertos aportar, y principalmente somos un órgano de consulta y un órgano vinculado muy estrechamente con la sociedad. Entonces necesitamos ser muy, muy proactivos para entrar a detalle en estos temas que estás comentando, como la anticotos, como el crecimiento vertical, como que si se va a construir fuera de la ciudad, primero necesita haber infraestructura antes de construir. Sí. En todos esos temas debemos de estar participando para que no sucedan. Y en el caso de que se abran estos cotos, que se vuelvan otra vez públicas esas calles, ¿cuál es la posición tuya y de la CEMIC? Mira, ahí sí no me atrevería a darte ahorita un comentario. Necesito documentarme bien porque es un tema muy interesante y profundo, y para poder emitir tu opinión. Entiendo que por la CEMIC tú, pero ¿tú crees que es positivo que algunas calles que fueron entregadas en comodato vuelvan al ayuntamiento? ¿O crees, porque esa es la otra postura que también la he escuchado de constructores, de empresarios, que es, está bien, pero un proceso un poco más largo, porque muchos negocios, digamos, en términos de construcción, están cimentados sobre la base, pues, de esa plusvalía que te daba cerrarla? Sí. Es decir, tú, el momento en que abres un coto, pues le puedes quitar de golpe el 30 o 40% de su valor. Sí. Por un lado está todo el debate sobre la certidumbre jurídica de un inversionista, sí, que metió mucha lana para poder entrarle, pero por otra también el derecho público que tenemos todos de que nos regresen la calle. No sé si a este rompecabezas se le puede encontrar la cuadratura. Es que sí es complejo porque es el tema comercial contra el tema social. Exacto. Pero también cuando puedes mermar el tema comercial de manera indirecta termina afectándole al tema social. Entonces no es un tema sencillo. Si me preguntas como Luis Méndez, mi punto particular, yo me voy por ejercicios sociales y reestructurarnos para que comercialmente o sea, que las calles públicas vuelvan a ser públicas, y que los negocios no dependan tanto de estos comodatos y estas donaciones públicas, que es de alguna forma un subsidio al negocio, si te fijas, ¿no? Sí, para que no impacte al comerciante. Exacto, porque al final, ¿no?, somos los que detonamos economías y trabajo, ¿no? Otro asunto muy para los tapatíos que nos causa mucho revuelo. Recuerdo alguna vez un arquitecto francés que decía que lo que le parecía más interesante de Guadalajara era, hace algunos años, ya casi unos 15 años, decía que los límites de la ciudad están clarísimos. Sabes cuando estás dentro y cuando estás fuera de la ciudad, cosa que, por cierto, ya no es tan claro. Y que los árboles son más grandes que las casas, decía, y le impresionaba mucho que las casas eran chiquitas, que no había edificios. Por lo tanto, el crecimiento vertical en términos culturales nos ha golpeado mucho. Aunque sabemos que la densificación es una salida, pues si ves los edificios y dices, tal vez esta no es Guadalajara, ¿no? Sí. O no es la Guadalajara en la que crecí. ¿Crees que el desarrollo de la ciudad va para allá? ¿Es necesario apostar por los edificios? ¿Cómo hacerle para que se respeten los ordenamientos y que no se pasen de pisos? ¿Cuál es la postura de la CEMIC en torno a las torres en particular? Mira, la redensificación es importantísima. Nada más debemos de cuidar con mucha armonía el impacto que pudiese tener en el medio ambiente, el impacto que pudiese tener visual, pero principalmente apostar por una movilidad ya muy contemporánea. Sí. Creo que el tema de movilidad falta mucho por trabajarlo, y creo que hoy en día estamos viviendo una crisis importante. Entonces, todo esto debemos de concientizarnos para que se resuelva. Y la verdad, repito, y perdón que haga tanta insistencia, necesitamos estar en esas mesas con los especialistas, con quien está tomando esas decisiones. Y con las decisiones que se han tomado mal en el pasado, por ejemplo, ahorita toda la política que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara de multar por irregularidades que se cometieron en el pasado, ¿te parece que es la solución iniciar un proceso de regularización multando a todo aquel que se pasó la ley o que de forma corrupta en relación con algún funcionario se pasaron la ley? Claro, si se pasaron la ley, claro que es una buena opción. De alguna manera tiene que haber una multa. Hay que estar también conscientes de que no se afecte de manera dramática a quien le hagan esa multa, pero sí, falta la otra pieza. Digo, porque el constructor no se dio solo el permiso.
No se lo dio solo. Digo, muchas veces llegó por el TAE y todo esto que se ha discutido. Sí. Pero también a mí cuando en este eslabón, está bien, yo creo que los empresarios por mucho tiempo, los constructores no han asumido las responsabilidades que tienen que asumir, pero también hoy el funcionario que cerró los ojos o que permitió más pisos de los debidos, y ahí prácticamente no hay investigación. Es que ahí debe de haberla. No debemos de permitir ya eso. Ya no estamos en tiempo, porque si seguimos con cosas, con ese tipo de prácticas, pues no vamos a caminar. Luis Méndez, gracias por habernos acompañado en Cara a Cara y ojalá nos estés visitando más y que no soltemos este tema, que es un asunto fundamental.